Vamos entonces a comenzar. Tenemos más terreno que cubrir. Y vamos entonces en esta sesión a hablar de cómo producir contenido relevante. Esto es muy importante. Ya hablamos de la parte de atrás, ¿verdad? La parte de los bastidores conceptual. Entonces vamos a hablar de cómo producir contenido relevante. Y algunas de las preguntas: ¿cómo determinar el mejor formato y género? Vamos a hablar de la estación de radio, porque estamos yendo de lo más sencillo hasta lo más elaborado. ¿Cómo crear buen contenido? ¿Cómo mejorar un programa existente? Solamente el primero tiene que ver con el director de la programación, la persona que dirige la radio. Estos tres creo que se aplican más a las personas que contribuyen como programadores. Cómo crear buen contenido, comerciales, promociones, ID, sweepers, identificación de la estación de radio, cómo mejorar el programa existente y cómo mejorar como locutor o programador. Y ahí vamos a pasar mucho tiempo hoy, ya que esa es la parte que más espero que pueda hacer de beneficio. Comenzamos con cómo determinar el mejor formato o género. Ahora, los elementos que ayudan a determinar un género son sencillos, esto no es muy difícil. El tipo de voz, la música, los efectos de sonido, la estructura del guión o programación. Pero cuando hablamos de género, vamos a decir, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué formato? ¿Qué género? Entonces vamos a ver el siguiente punto. Hay géneros diferentes. Está el dramático, como nuestro querido amiguito que se enteró que le robaron la botella. Tiene lo que sería un formato de género periodístico. Es prácticamente es algo exclusivo con noticias, con información, boletines, cosas del momento al día. Y obviamente tenemos también el género musical, que es usualmente el más popular, porque usualmente es el menos que toma trabajo. Porque no puede ser muy difícil tocar música, ¿verdad que no? Pero cuando usted está tocando, tiene que crear contenido para un formato de género periodístico. Tiene que tener gente y la información tiene que ser actual. Nadie va a escuchar un programa, una radio donde la noticia es vieja. Eso no sirve. Mejor cierre el negocio y mete otro negocio. Y obviamente el aspecto dramático se ve y hay muchas formas de poder llevar a cabo ese género. El género dramático relaciona con ética, valores, lo bueno, lo malo. Es un género de ficción, aunque es creíble en sus historias. Un género dramático tiene subgéneros: comedias, acción, aventuras, romance, terror. No es muy popular, vuelvo y digo, ¿por qué? Porque toma mucho trabajo. Pero la gente que lo hace son muy exitosos y por lo menos a nivel comercial ganan mucho dinero. Formatos del género dramático. Está la forma teatral, enfocada en diálogos y personajes. Esto sería más en la radio antigua. ¿Se acuerdan que cuando no había televisor? La gente entonces se sentaba en las tardes y escuchaba dramatizaciones, las novelas, y los romances, los poemas. Por lo menos en Estados Unidos estaba el tiempo que el presidente cogía para poder hablarle a la nación. Eso se hacía a través de radio. Está la forma combinada, usar varios elementos de lo que es el teatral y el narrativo. Ahora tenemos entonces el género periodístico, que se relaciona con la realidad, acontecimientos concretos, alcanzar la verdad de los hechos. Esto es algo que ya usted entiende, porque si ha visto CNN.com o cuáles son las páginas locales de noticias aquí en la República, pues usted entiende lo que tiene que ver con esto. Subgéneros del periodístico, el periodismo informativo. Ellos se especifican o ellos se entrenan para enterar a la gente de las cosas. Está el periodismo de opinión, ellos explican las cosas. Está el periodismo interpretativo, ellos traen el valor de lo que esta noticia nos está diciendo, cuál es el valor o la moraleja. Está el periodismo investigador, que obviamente revela, trae información. Usualmente a los noticieros les fascina, para traer usted, usar esta técnica de revelar. Esta noche ocurrió así. Qué sé yo, se inventan una noticia. El padre encuentra que la madre le robó las llaves del automóvil para irse con su novia a Las Vegas. Eso es una historia muy mala, pero si hubiera una mejor historia, es el tipo de historia que usaría para tratar entonces a atraerle a usted a escuchar. Un enganche. Ahora, ¿cómo determinar el mejor formato o género? Seguimos viendo diferentes formatos, diferentes géneros. El género periodístico, informativo, tiene que ver con boletines, crónicas, ruedas de prensa,
está obviamente el género periodístico de opinión, debates, paneles, encuestas, charlas, tertulias. El género musical que ustedes muy bien conocen, se relaciona con la estética y la belleza, expresión de sentimientos. Esto se ve mucho más en el aspecto secular. Usualmente en el género musical cristiano nosotros no apelamos a estas cosas, pero en un nivel comercial sí se ve. Los subgéneros, la música popular, la música clásica, música bailable, música folclórica, moderna, etc. Está también el género que se llama las radiorevistas. Radiorevistas prácticamente ponen de todo, y a veces puede ser no intencionalmente que ponen de todo porque no se han definido. Usted hace más preguntas y dice, no lo había pensado, hay que definirlo. Hay personas que si lo hacen bien es de mucho beneficio, que obviamente quieren cubrir diferentes temas, pero mientras cubren diferentes temas nunca se pierden del enfoque original, que era cuál era el grupo objetivo y cuáles son los subgrupos y las metas que tienen. Aunque cubre mucho material diferente, pero todo está enfocado al mismo grupo. Se llaman los 3 recursos básicos: música, informaciones y dramatizados, un contenedor donde cabe todo. Ajá. Una pregunta, ¿eso es en un episodio o eso es en el programa? La programación completa. O sea, eso es como en los 45 minutos que yo tengo, yo voy a poner música, información o dramatizado, o hoy me toca música, mañana me toca información. Depende, una persona puede tratar de hacerlo en 1 hora y si lo hace bien funciona, si no lo hace bien usted lo escucha. Hay personas que prácticamente esa es la idea o la filosofía de la estación de radio. Exactamente, para no ser aburrido queremos complacer a todo el mundo y lo que no entiende es que al hacer eso usted está diluyendo su estación. Escuche bien, si usted tomara ese mismo concepto en la iglesia, no somos iglesia. Adora súper bien. Exacto, pero que la haga lindísimo con todo el corazón, no funciona. Porque en la iglesia por lo menos ya se nos da las directrices de cómo se hace. En la radio, que es más útil, tiene que determinarlo y entonces nos tiene que ejercer sabiduría, estudiar, educarse y ver entonces cómo lo va a ejecutar. Es mucho más difícil porque no hay nada muy claro de nosotros. ¿Cuál es el mejor formato? Hermano, ¿cuál es el mejor formato? Musical, sermones, las noticias, las radiorevistas. Bueno, esto es una forma de ayudarles a pensar. Claro, y entienda que todos estos puntos, y tengo que recordarlo porque hay personas que quieren guardárselos con amor, no tiene nada que ver con el evangelio. Aquí no estamos hablando de comprometer nuestros valores, lo que nosotros creemos, simplemente son pensamientos clave. ¿Cuál es el formato más acertado en su público? Usted estudió su área, las personas que existen, los demográficos, cuántas personas hay, hombres, mujeres, maridos, si hay más parejas jóvenes, si hay, todas esas cosas. Tienen que entonces hacer un estudio, ¿qué es lo más acertado por ese público? ¿Qué se adapta mejor a las necesidades de la persona que está escuchando? Porque nosotros tenemos todavía la meta de poder alcanzar el evangelio, pero hay que usar avenidas para alcanzarlo y tiene que considerar cuál es la mejor forma de alcanzar a ese grupo de personas. ¿Cuál es el más novedoso? Aquí es donde nosotros los cristianos nos colgamos, porque pensamos que ser creativo va a quitar la credibilidad del contenido. Déjeme decirle que eso no es cierto. La credibilidad de cómo Dios nos dio la palabra santa e infalible fue increíble. Es un milagro tener su Biblia. Y las historias que están escritas en él son aún más impactantes para nosotros. No hay nada aburrido en la Biblia. Amén. No hay nada. Gracias, hermano, por darme la mente. Los demás pueden leerla con más detenimiento y pueden convencerse. Pero el punto que les digo es, cuando nosotros como personas cristianas que amamos a Dios y hacemos las cosas, ¿verdad? Hay que entonces hacer esfuerzo en esa área. Vuelvo y le digo, la radio, aunque es un púlpito al aire, no es un púlpito de verdad. Hay que buscar una forma de alcanzar a las personas y tenemos que ser conscientes de eso. Yo escucho a personas que dicen, no hermano, yo no hago esas cosas porque yo quiero que la gente coge esto en serio. La gente coge las cosas en serio porque determina obviamente la persona que lo comparte, el contenido que comparte, la forma que obviamente se dirige al público. Hay muchas otras cosas que determinan. Cash Dura habla bien serio. Y Maldonado, súper más serio, bien convincente. Una serpiente, ese señor. ¿Y la gente le cree? La gente le cree. Pero entendemos que aunque la gente le cree,
creen una mentira y son bien novedosos. Yo recuerdo en Puerto Rico, el que era el señor Rodolfo Font, pastor de la iglesia de Fuente de Agua Viva, él era muy conocido por hacer cosas locas en la iglesia. Por ejemplo, un sermón, él venía montando una Harley al púlpito, porque usaba eso de alguna forma para entrar al mensaje. No sé cómo, la Biblia no habla de Harleys, pero él buscó una forma de incorporarlo. Otro día vino un caballo blanco, me imagino que tenía que ser dispensacionalista, libro de Apocalipsis, tal vez, no sé. Pero el punto es que estas personas locas, herejes, a veces son más novedosos, tratando de vender sus mentiras. Y nosotros, que tenemos la verdad, deberíamos seguir ese aspecto, de ese ejemplo, ser novedosos, ser creativos. Dios creó un mundo hermoso, la República Dominicana es hermosa. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios la creó de esa forma. Dios no se ocupó de hacer algo aburrido aquí. Entonces, nosotros debemos juntar y decir, bueno, vamos a ser creativos sin perder nuestros valores, sin comprometer el Evangelio. Ajá. Pero esa parte de la novedad tiene que ver con el público que está escuchando. Porque, por ejemplo, hay un determinado público que imagino que es el que está aquí hoy, y si le hacen eso con una Harley o con un caballo blanco, se van a perder. Eso es correcto. Entonces, hay que estar muy claro a quién tú le estás dirigiendo. Sí. Eso funciona en ese grupo porque son así, Claro. los que van también. Sí, pero al mismo tiempo diría que no, porque cuando yo como maestro busco una forma didáctica para hacerle mejor Eso es entender otra algo, cosa. por eso, pero cuando estamos hablando de la radio, quiero que entienda de que sí, lo que usted dijo es cierto. El público, ¿right?, que le gusta que le hagan cosquillas los oídos, alzan falsos maestros. Pero porque ellos son creativos como lo hacen, no significa que yo no puedo ser creativo como enseño la palabra o transmito un mensaje, y eso no me pone al mismo nivel de ellos. ¿Me entiendes? Y eso es una línea bien, que hay que caminarla bien cuidadito porque puede ser malinterpretado de un lado o del otro. El punto está ahí, en la línea de creatividad que tú eliges. Eso es correcto. Pero eso va a ampliar el nivel de alcance a nivel del público. Correcto, pero por eso la primera sesión... Porque ser creativo por ser creativo puede crear la otra situación. Entonces Claro. hay que ser creativo, pero clara con quien te está escuchando. Eso es correcto. Ese Pero, nivel. y recuerde, por eso estamos en la sesión 2, porque la primera ya hablamos de quién vamos a alcanzar. So, esto está bajo la sombrilla de quién es su público que ustedes están determinando alcanzar. So, recuerde, yo estoy construyendo algo de las zapatas para arriba. So, todo va a estar conectado. Y en el aspecto de la novedad, lo que usted dijo, yo estoy de acuerdo, está dentro del grupo que usted va a alcanzar. Aquí mismo en esta emisora se pasa un programa que más o menos va dentro de ese perfil de unos pastores argentinos que se llama Jungla que bueno, que utilizan sonidos de una jungla, en el fondo a veces traen temas un poco eclécticos, obras literarias famosas o personajes famosos y lo aterrizan. O sea que en ese sentido es una forma novedosa pero seria a la vez, porque como dice el hermano Eric, a mí me ha pasado, yo he llegado a alguna emisora cristiana de televisión y veo un pastor vestido de Navy Seals y con todo un aparataje, un escenario que tú lo pones 2 minutos a ver qué es lo que está diciendo, pero te das cuenta rápidamente de que el mensaje va muy de acuerdo con la imagen que está proyectando y es un disparate, o sea, bíblicamente hablando. Ajá. ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos la iglesia a la radio? Al llevar a la iglesia hay enseñanzas que quizás funcionen en el contexto de la iglesia, pero llevarla a la radio donde te van a escuchar personas de diferentes públicos, ¿en qué puede ir? Para abundar ese punto, por eso me ofrecieron los programas, por ejemplo, gracias a vosotros, yo escuché toda la programación de la determinada, yo la escuché toda. Escucho por lo menos cada programa una vez, porque ahora hacemos notaciones y en base a lo que yo escuché, adaptar esta conferencia porque es para ustedes. Si usted no tiene la dinero, no se preocupe que vamos a hablar de usted caberá de una forma u otra. Pero la idea es de que aún cuando escucho, gracias a vosotros, diferentes programas, veo nuestros corazones, lo interesante es que la forma en que han diseñado este programa no es un mensaje. Ahora, yo no estoy en contra, escuche bien, y trabajo como voluntario en Faro de Gracia, y lo único que nosotros tocamos son mensajes. Hay un nuevo mensaje a cada hora. A la hora en punto comienza un mensaje, a las 45 terminó no, obviamente hay un tiempo musical, y al tope de la hora comienza otro mensaje. So, nuestra audiencia es una audiencia que eso les fascina. Y pues, es una bendición y esperamos que todo el mundo llegue, ¿verdad? A ese nivel de que les fascine inyectar la palabra de Dios. Pero hay un riesgo cuando nosotros estamos en un contexto donde hay personas, pero hay una estación,
Radio Trinidad es una AM, tiene una onda literal que está alcanzando un público. Una estación de internet como Faro de Gracia tiene un alcance internacional como lo tienen ustedes, porque ustedes también están en internet, pero ustedes tienen un mayor reto porque tienen que alcanzar a la gente de aquí y al mismo tiempo alcanzar a la gente en el mundo entero, y tienen que hacerlo de tal forma que el que está en Chile no se confunda cuando usted dijo una expresión dominicana y no entendió el mensaje. Y esas cosas pasan y no son intencionales, pero pasan. Y si usted habla con sus pastores, que son muy buenos comunicadores, ellos mismos le dirían que hay cosas que a veces, ¿verdad? Ellos escuchan, mira, hubiera dicho esto diferente, o aconsejarían a un joven predicador, trata de no cometer estos errores, ¿verdad? Lo importante es que nuestra audiencia pueda escuchar y pueda ser edificada. Pablo decía que si no entienden, sobre todo, nada, sí, tienen que entender lo que estamos diciendo. Ajá. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el público, bueno, un público de 18 años en adelante, es un público que, hablando de formato, consume mucho el formato musical. Y nosotros por eso es que vemos que hay muchas emisoras de radio en República Dominicana que lo que le dan a la gente es lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué? Música, todo tipo de música. Ahora venimos nosotros como emisora cristiana y tenemos que tener en cuenta esa realidad. Por eso se da música en la emisora cristiana, pero no solamente una dieta musical, sino que también se dan los mensajes, se dan las orientaciones a la familia, a las mujeres jóvenes, a los matrimonios. Entonces, yo creo que pensando en el público, tenemos que pensar en el público. Entonces, creo que lo ideal es un formato mixto para nosotros trabajar, donde se incluya música, donde se incluyan los sermones. Claro está, los sermones son predicados en el púlpito de la iglesia, a la iglesia, conforme a las necesidades espirituales y del contexto del día a día en la iglesia. Yo estoy seguro que en Ecuador están predicando y contextualizado a la tragedia que les ha ocurrido, que no es nuestro caso. Nosotros podemos escuchar un pastor en la radio de Ecuador y no nos hace tanto sentido a nosotros porque no estamos en ese contexto. Entonces, eso hay que cuidarlo, pero la realidad es que cuando ponemos sermones predicados en el púlpito de la iglesia, corremos con ese riesgo siempre, porque el lenguaje de nuestro público que está sentado ahí es el lenguaje que el predicador debe utilizar, que quizás sea malinterpretado o no entendido a cabalidad por uno que esté en Argentina o que esté en Chile. Es un problema, pero es un mal necesario, porque la primera audiencia de un sermón es el que está sentado en una banca. Lo ponemos por la radio para que gente sea edificada también, pero debemos entender que lo primero es lo que están sentados y lo otro es que debemos incluir no solo la música, sino entender que no solamente los cristianos van a estar escuchando nuestra radio. Eso es correcto. Y cómo van a haber más cristianos si no les llevamos el evangelio a través de las casas, de la radio y del templo. Entonces nosotros tenemos que entender y abrir un poquito. No vamos a cambiar el mensaje, sino que tenemos que tratar de enganchar a público joven de los colegios, público joven de las universidades, cristianos y no cristianos, con nuestra radio. Porque ¿qué es lo que queremos? Ganar a alguno de ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro público no únicamente va a ser un público creyente, porque entonces vamos a estar haciendo una radio global regional, y ese no es el objetivo. Así que yo digo, es un área de mucha discusión porque hay muchos sistemas y no todas veces no hemos pensado. En mi opinión, yo he hablado con muchachos de la estación tratando de ayudarlos y de qué forma podemos empujar. Y una de las formas más sencillas, en mi experiencia, de alcanzar un público no cristiano, aparte del evangelio, son en muchos casos incluir segmentos que son aplicables para un cristiano o para un no cristiano. Por ejemplo, salud, ¿verdad? Consejería, un pediatra, algo que tenga que ver. Son cosas que son neutrales. Vocacional, ya están entendiendo la idea, ¿verdad? O sea, cuando nosotros incluimos programas o segmentos de esa índole, nos permite poder alcanzar a otras personas que tienen esa necesidad y les gusta escuchar esas cosas, y ahora se hacen, y uso esta palabra con mucho cuidado, no me malinterprete, un consumidor de nuestro producto. Una persona que escucha, y es importante. Pero aguantamos eso para más tarde, continuamos. ¿Cómo crear buen contenido?
Bueno, hay que cuestionar, esto puede anotarlo, creo que le va a ayudar. Cuestione la primera idea que se les ocurra. Tengo una idea, pregúntese esa idea, es la misma que todos pensarían. Si la idea que usted cree que ha pensado es innovativa, pregúntele a otra persona. Si todo el mundo cree que pensaría igual, pues no es novedosa, todo el mundo la puede pensar. Lo mejor es lo novedoso, algo que sea fresco, original, claro, dentro, como habíamos dicho, del contexto de la audiencia, porque está cansado y con mucho cuidado y respeto. Utiliza lenguaje hablado, no escrito. Tu destinado es un oyente, no un lector. Esto es bien difícil para personas a veces que hacen manuscritos, que no es malo, es bueno, pero aún una de las destrezas de un buen comunicador, en este caso pienso en predicadores, es poder tener un manuscrito y predicar de una forma como si no existiera por estar. Y en la radio es una destreza muy importante. Usted tiene que, cuando la persona la escucha, tiene que estar convencido que usted le está hablando, no le está leyendo. Y eso es bien importante, que nosotros recordamos que la forma que nosotros escribimos para la radio va a ser un poco diferente que cuando nosotros escribimos un artículo, un boletín o un mensaje, si usted es un predicador o un maestro que enseña. Procurar crear imágenes mentales usando palabras. Eso es bien importante. Un buen comunicador, un buen pastor sabe usar el arte de crear imágenes en la mente del que escucha para llevar a realizar el punto que está creando. Y tiene entonces que usted aprender a hacer eso. Si usted tiene un punto que está haciendo, tiene que buscar una forma, una anécdota, una imagen, crear la imagen en la persona que escucha para que entonces pueda mejor recibirlo. La persona cuando se imagina, usted sabe algo interesante, hay una película que a veces se llamaba Incepción, y la película tenía la idea de que la gente se mete en el sueño de otra persona y la persona va a llenar este sueño con sus propias ideas. Cuando usted le da una imagen a una persona, esa persona, usted le dio la idea, pero ellos son los que fabrican el resto de las cosas, y en esa experiencia original ellos entendieron el punto que usted le brindó, y nadie pudo explicarse lo mejor que ellos mismos cuando se visualizó la idea. Correcto, aunque pues lo hacía con otro motivo, pero entendemos que había, ¿verdad?, un uso particular. Y cuando yo le hablo a mis hijos, tengo que usar historias, analogías. Cuando enseño a los jóvenes, tengo que usar métodos para hacerles entender. Ahorita mismo usted, atrayendo la historia de esta película, usted rápido, la que la vio, entendió. ¿Ve? La cultura nos ayuda, si lo usamos sabiamente, a poder ayudar a nuestros oyentes a entender mejor. Perdón, Jesús hablaba en parábolas y no las explicaba a quienes no les interesaba que entendieran, para lo que les interesaba que entendieran se les explicaba. O sea, que sería la forma de utilizar la parábola como imagen para poder enseñar, ¿no?, de manera fácil un mensaje que llegue más fácilmente. Cuestiona la primera edad que se ocurrió, que ya terminamos. El último punto, evita usar palabras complicadas o poco usuales. Entendamos que nuestro público no tienen doctorados ni todos tienen maestrías. La mayoría, el porcentaje de las personas que la cual usted se va a lidiar cuando va al trabajo, o al negocio, o al supermercado, o al doctor, o cuando va a evangelizar, no son personas así. Entonces hay que recordar que hay que usar un lenguaje que es fácil para la gente entender. No uses pronombres en la radio. ¿Cuáles son los pronombres? Vamos a ver. Yo, tú, él. Nosotros. Puede causar confusión al oyente cuando está hablando de un narrativo. Entonces no mantiene el orden de qué fue la persona que está mencionando, el antecedente. Cuando usted lee la Biblia, usted puede hacerlo. Él dijo, o tú lees más arriba, mira, está hablando de Jesús. Pero en la radio, usted no puede darle rewind y escuchar cuál fue el antecedente. Es importante usar nombres directos, que la gente entienda claramente lo que se dice. Prefiere las formas simples del indicativo. Ejemplo, Paquita renunció versus Paquita ha renunciado. En el activo, o sea, hay que ser claro, es más fácil para la gente entender. Y cuando usted lee una persona que sabe escribir bien, así es como escribe. Es claro y directo. ¿Cuál es la forma correcta? ¿La primera o la segunda? La primera. Paquita renunció. Ok. Menos palabras, más directo. Bien. Usa frases cortas, con muchos puntos y pocas comas. Dile no a los párrafos.
Ahora, entienda algo. Pero tú tienes que aplicarlo con sabiduría a su contexto, lo que usted está haciendo. O sea, no se me vaya a causar una revolución aquí, ¿verdad? Usted tiene que entender. Cuando lee estas cosas, entienda cuál es la idea o el espíritu de lo que se está diciendo. Entender es poder comunicar mejor. Cuando usted va a decir algo y lo dice muy largo, por ejemplo, cuando un pastor tiene que predicar ciertos libros del Nuevo Testamento, es difícil porque son oraciones largas. Entonces cuando hace su exégesis tiene que mantener un patrón de cómo es que va a interpretar las escrituras porque son muy largas. Y el Espíritu Santo lo hizo de esa forma y pues, gloria a Dios, los hermanos que han podido crear comentarios para esos libros, esas cartas del Nuevo Testamento, pero son difíciles. Ahora, cuando nosotros comunicamos a la persona sencilla, tenemos que hacerlo de una forma sencilla. Nuestro mensaje no es sencillo, a veces en contenido, pero tenemos que comunicarlo de una forma sencilla. Número 8, ordena las frases en sujeto, verbo y complemento. Ordena las frases en sujeto, verbo y complemento. Si no entiende esto, podemos hablar más tarde o puede buscar en Wikipedia lo que es la gramática en español y cómo usted va a ordenar sus oraciones. Eso es bien importante. Léelo en voz alta. Si hay frases que no fluyen, cámbialas. Los textos que se tienen que escuchar, los textos se tienen que escuchar hablados y no leídos. Eso es importante. Que queremos crear una experiencia para el oyente. Que no sea, mira, aquí me está leyendo otra vez. ¿Usted se imagina que cada vez que su esposo o su esposa le hable, tuviera un papel en la mano? Mi amor, ¿cómo tú sabes que te amo? Tú eres lo mejor, no te está mirando y te lo de una forma seca. Tú sabes que te amo y pienso en ti todo el día. Tú eres lo mejor que Dios me ha dado. Suena raro, ¿verdad? Se ríe porque sabe que es raro. De la misma forma, pensemos que la experiencia de la persona que está escuchando, nosotros estamos tratando de ganar a esa persona con el mensaje que estamos llevando. Seamos conscientes de eso, hermano. En ese sentido es más práctico llevar un guión de ideas que llevar un guión de un escrito, lo que fuera. Una pregunta. En ese caso depende, número uno, depende de la persona. Hay personas que se le hace más fácil. Si usted fuera Spurgeon, usted se memoriza todo. Usted lo mira una vez y se acuerda. Pero todo el mundo no es Spurgeon. O sea, cuando usted entonces, si para usted es más fácil. Hay personas que estudian profundamente, entonces hacen puntos porque ellos fácilmente recuerdan con palabras clave lo que estudiaron. Si esa es su destreza, úsela. Si no, tal vez puede usar entonces oraciones cortas que le recuerden la idea y usted la puede elaborar. De todas formas, si usted tiene un programa que tiene que ver con la Biblia, creo yo que usted está ejerciendo su responsabilidad de estudiarla. Eso no hay que mencionarlo. En ese aspecto, pues, hay que entonces leer. Si va a ser un manuscrito, porque aparte que usted va a citar a alguien, escríbalo. Claro, una cita pues se tiene que leer como se dijo, pero entonces practíquela. La persona, por ejemplo, si usted tiene que leer noticias en algún momento, un segmento, algo, practíquelo. Practíquelo muchas veces, practíquelo en voz alta, practíquelo leyéndolo lento o rápido. ¿Por qué? Porque mientras usted pueda soltar los músculos bucales, más fácil se le va a hacer hablar. La claridad y la dicción está en la práctica. La persona que es deportista, mientras más ejerce ese músculo, más fácil se le hace y crea una memoria muscular. Biológicamente así nos creó Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted habla en la radio es igual. Mientras más lo hace, más fácil se le hace. La idea es que la impresión que reciba el que escucha sea que usted está diciéndolo de memoria y no está leyendo. Que leamos de esa manera. Eso es correcto. Así que aparezca como que yo, por ejemplo, si yo fuera a estar leyendo todo lo que le estoy diciendo, sería raro. Ya no hay una interacción entre usted y yo. Sería buen contenido, pero la forma de distribuirlo sea un poquito seca. Entonces hay que considerar lo que el hermano dijo. Hacerlo, pero aparentar como que no lo estábamos leyendo. Ajá. ¿Y qué tal, por ejemplo, de programas que son más tipo conversatorio, traemos un tema? ¿Qué tan estructurado o específico debe de ser ese guión? Es muy estructurado porque cuando hay una agenda, por ejemplo, yo voy a hablar de programas que yo he colaborado. Hemos hecho a veces con Soldados de Jesucristo y Faro de Gracia lo que se llama mini conferencia. Mini conferencia es una conversación con un moderador y dos pastores que van a hablar de un tema. Ahí se graba y se distribuye por internet. Ahora, estos pastores, este moderador, ya con anticipación, las preguntas se repartieron. Las personas ya tienen todo su contenido. Ahora, cuando ellos están grabando en vivo, aparenta como que esto es una conversación que pasó ahora. Pero eso no pasó ahora.
aunque estamos haciéndolo en vivo ahora, pero todo ese contenido ya fue redactado, ya ha sido estudiado, ya ha sido considerado, y ahora estamos buscando una forma, como el hermano dijo, de hacerlo como que no aparente que lo estamos leyendo y estamos compartiéndolo de una forma sencilla al público. ¿Ah? Es crucial. Es más, les digo algo, yo he hablado con los muchachos, lo que es reality TV no es reality. Déjame explotar la bombita de la esperanza, ¿verdad? Del sueño, eso no es reality. Ninguna estación, Fox, nadie va a gastar miles de dólares para hacer algo que esperan pegar. Nadie hace eso. Una persona que invierte es serio a hacer eso. Nadie lo hace. Siempre tiene que haber un tipo de guión. Usted ve su programa favorito de reality, siempre hay un conflicto en ese programa. Eso no es que estaban los camarógrafos en el momento exacto. No, hay un tipo de guión que va a empujar. ¿Por qué? Porque hay elementos de una historia que la persona que va a ver ese programa quiere esperar. La gente le fascina la tragedia, pero le fascina la esperanza. La gente le fascina el aspecto de que hay problemas, pero que hay soluciones. ¿Ves? De que por eso es que lo que nosotros transmitimos es perfecto en la radio, simplemente hay que buscar una forma de darlo. Mejor historia que el Evangelio no existe. Amén. O sea, hay que buscar de cómo hacerlo. ¿Cómo crear buen contenido? La última es, 2 más. 11. Si piensas que las frases que utilizaste no están acordes al lenguaje del grupo objetivo, cámbialas. Es muy importante, esto tiene que ver con culturas. Además, hay palabras que en México, tal vez en la dominicana no son malas, que allá son ofensivas. Yo por eso cuando llego a un lugar y no conozco las palabras que yo creo que son normales, pregunto, ¿esta palabra es de acuerdo? No, hermano, no diga eso. Eso es ofensivo. No queremos ser tropiezo a alguien que nos está escuchando. Una palabra mal sazonada puede destruir la habilidad de esa persona de escucharte otra vez o de escucharte punto. Y eso se aplica hasta en el matrimonio, en relaciones, usted se imagina. 12. Si al concluir el guión lo analizas y descubres que están sin chispa, que está seco, está muerto, le falta sazón, bótalo y comienza de nuevo. Pero hermano, ¿cómo va a ser tanto tiempo? Bueno, le voy a dar una esperanza. Mientras más lo hace, mejor se va a convertir en haciéndolo. ¿Verdad? Cuando una persona quiere ser maestro, así sea de los niños, los párvulos, los jóvenes, los de la high school o un de adultos, el mejorar en algo requiere práctica. Usted no va a ser, ¿verdad?, una persona estelar. No, eso no funciona así. Dios no lo diseñó de esa forma. Cuando usted se casó, era un tremendo esposo. No mienta. O esposa tampoco. Toma la gracia de Dios, la ayuda de un cónyuge, la paciencia, el amor, la misericordia para desarrollar eso. Esto toma igual. Por eso tenemos que hacerlo mejor y saber, yo voy a hacerlo mejor, yo confío en el Señor. Y es bueno preguntar a personas que son honestas y tienen formas bonitas de decirle las cosas difíciles. Eso es importante. Hay personas que son muy fuertes y, bendito, no, lo que le quita es el gozo y no quiere hacer nada. Se quiere retirar. Sí. Si hay claridad desde el principio, sabrán crear algo con calidad. Eso no siempre va a pasar, pero mientras más lo haga, mejor se va. Dios le va a dar la habilidad de desarrollarlo. Es importante tener un productor que pueda interpretar lo que pide el programador. Eso significa que el programador es la persona que diseña. ¿Se acuerdan que hablamos de la sombrilla? El director, el programador dice, así es que vamos a hacer el grupo que vamos a alcanzar. Entonces los programas van a estar de acuerdo a una tonalidad, un feeling que tiene la estación. Y obviamente el programador y el productor tienen que trabajar juntos, porque el que produce el contenido tiene que estar de acuerdo al feeling o al alcance que queremos tener. Si esas cosas no funcionan, vamos a tener problemas. El programador y el productor de imagen son los que controlan cómo se escuchará el producto final. El director de programación debe ser el que firme si está de acuerdo al sentir de la estación o no el programa o segmento. Y estas cosas pues son difíciles porque a veces uno se emociona de algo y tal vez lo hizo con todo el corazón, pero a nadie le gusta que le digan, mira, hay que cambiarlo. Esas cositas las tomamos muy difíciles, pero tenemos que estar abiertos, y más cuando una persona nos puede enseñar y nos quiere ayudar a crecer. Estas palabras, mira, vamos a cambiar esto, gracias por tu elaboración, pero hay que cambiarlo por esto, por esto y por esto. Pero no te preocupes, ya sabes cómo lo vas a hacer, la próxima lo vas a hacer bien. Hay que buscar gracias para ayudar a la gente. ¿Cómo mejorar un programa existente? Ahora sí yo voy a hacer al público. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo podemos mejorar un programa existente? ¿Alguien debe su opinión? Ajá. Bueno, se me ocurre que lo primero es
si yo tengo un programa específico, procurar escuchar otros programas, a ver cómo se conducen y aprender de ellos. Tremendo. Ajá. Bueno, segundo o primero también, y voy a poner de primero, analizar mi programa. Estudiarlo, a ver cómo está. Porque a veces uno cree que está muy bien. Pedir la opinión a mi audiencia de cómo pues, le sirvió el programa, qué ven que se ha mejorado o qué está bien. Correcto. Ahora, en ese punto, voy a hablar rapidito, es bueno, pero a veces hay que tener cuidado porque todo el mundo tiene una opinión. Y el que se supone que sepa lo que está haciendo es usted, no el público. No sé cómo funciona. Pero ahora lo que es bueno son las encuestas, se lo digo, una encuesta. Porque una encuesta limita las opiniones a dar, ¿verdad?, dentro de una idea central. O un focus group también si está el dinero, por eso usualmente hay que invertir un buen monte de dinero para hacer eso y usualmente no todo el mundo lo puede hacer. Ustedes tienen en cuenta de eso que la gente llama y su sondeo va contando. Porque eso es un sondeo. Sí, porque encuesta es mucho más costosa que un focus group. No, pero cuando digo encuesta, y perdón que no fui específico, yo por lo menos como trabajo en toda área de media, yo pienso por las redes sociales. Yo puedo hacer una encuesta por las redes sociales, las personas que me siguen, pongo una foto en Facebook, Instagram, en todos los lugares, y dice, dame tu opinión sobre esto, pam, pam, pam. Y la gente, si te está escuchando y te sigue, van a contestarte. ¿Por qué? Porque tú tienes una comunidad que has creado con ese programa. Y esas personas que escuchan están ya si les gustó lo que tú hiciste porque has escuchado que ha hecho algo tal vez mejor o igual, pero el tema tuyo es de preferencia para ellos. O sea, las personas ya tendrán una idea. Usted lo ha pasado que usted dice, fíjate, yo no sé exactamente el tipo o el modelo, pero cuando lo vea voy a saber. A veces los jóvenes dicen eso cuando están buscando una pareja. Cuando la vea voy a saber qué es. Difícil está. La idea es esta. Cuando una persona está buscando la opinión del público, es a veces mejor de que salga natural del público versus pedirlo, porque a veces la gente se quiere congraciar con uno y no es por malas intenciones, pero porque quieren aportarte, te aman, ¿verdad? Usted ha visto que todo padre, aunque su hijo cante bonito o no, pues para ese padre ese hijo es una estrella. Ese hijo va a ir American Idol, y para los abuelos también, para los abuelos. Ese muchacho, mire, aunque cante y explote los cristales, canta lindísimo, no se atreve a decir algo más. Y hay personas que tal vez nos aman, aportan el programa, creen en este ministerio. Y porque nos aman a veces nubla la opinión genuina. Y entonces hay que saber escuchar. Hermana. ¿No sería bueno también a los compañeros la opinión personal que estén en el área? Claro. Y la mejor forma de hacerlo es llamar a otra persona de otra ciudad, de otra iglesia, y decir, mira, hermano, quisiera, personas que trabajan en radio, ¿verdad? Preferiblemente, quiero que me dé su opinión, algo que podamos mejorar, áreas que son débiles. Apreciaría que me pueda mandar un correo electrónico y me dé su opinión. Y eso ayuda, porque usted va a comenzar a ver un patrón de cosas que la gente le va a decir. Y esas son las cosas que puede usar para poder reformar el programa. Bueno, comenzamos entonces a contestar la pregunta, ¿cómo era un programa existente? Hay que preguntarse, el programa que usted ya tiene, ¿qué necesidades está supliendo mi programa? Estoy en un programa en este momento. Usted tiene que estar, si no se ha hecho la pregunta, ¿qué necesidades inmediatas está supliendo mi programa? Y si la necesidad que está supliendo no está de acuerdo con la imagen original o la imagen máster de la estación, pues hay un problema. Por más bonito, por más bíblico, ¿verdad? Hay que buscar una forma de conducirlo. Número 2, mi programa aporta la filosofía de la estación, que es lo que está hablando, o solamente está tomando espacio radial. Aún en las revistas, esto pues mire, es lo que estamos hablando, esto se traduce en todo tipo de media. Una revista no va a tener cosas por tenerlas. Una revista tiene un grupo que es enfocado, con una meta enfocada, artículos específicos, arte, fotos particulares, y ellos van a tratar de alcanzar su meta en la forma que construyen esto. Número 3, si yo estuviera escuchando este programa, ¿continuaría sintonizando o cambiaría de la estación? Hay que ser crudísimamente honesto. Mira, cuando usted hace algo, usted ha puesto tiempo, inversión, noches largas, ¿va? Y dice, bueno, yo hice lo mejor que pude. Y créame que yo le creo. Y si es cristiano, obviamente no tengo razón para dudar. Pero no por eso significa que no puede crecer, uno, y para que se necesita dirección. Y para tener dirección va a tener que recibir un tipo de críticas constructivas.
Y la última opción, que a veces para muchos puede ser la primera, es que este tipo de trabajo, el ministerio, no es para usted. Simplemente no es para usted. La Biblia dice, ¿verdad? Algunos fueron apóstoles, algunos fueron profetas, otros son maestros, pastores. Y Dios ha llamado a toda persona en el cuerpo de Cristo para poder aportar, para servir. No todo el mundo es una mano, no todo el mundo es un pie, no todo el mundo es un ojo. Y a veces nosotros podemos tener intenciones profundas de hacer algo porque queremos hacerlo. Y puede ser que Dios nos capacite, pero hay veces que la persona simplemente no tiene la habilidad innata para poder desarrollar. Si una persona quisiera ser un pianista, pero tiene las manos muy pequeñitas y no puede hacer las escalas, va a ser muy difícil de que pueda ser un pianista profesional. Es difícil. O sea, un ejemplo sencillo para que pueda entender que tenemos que considerar esas opciones también. 4. Lo que a mí me gusta del programa es lo mismo que le gusta al público. Mira, mi amor, ¿cómo me escuchas este programa? ¿Te gustó cómo la voz mía se escuchaba? Se escuchaba, tú sabes bien. Ombligofónica. Sí. Hay que hacer esas preguntas. ¿Okay? Escuchar la opinión del público es crucial para tener una idea de cómo se percibe el programa, que eso fue lo que ustedes dijeron ya. Ahora vamos a hablar, esta es la parte donde nos vamos a embarrar las manos, y esto se va a poner aquí un poco reguero, pero va a ser bueno. ¿Cómo mejorar como locutor? Vamos a hablar unos puntos y vamos a hacer una práctica. La gente de radio escucha en radio. ¿Alguien dijo eso ya? El hermano. Usted dijo, si yo tengo un programa, yo voy a escuchar otros programas similares. Y yo hasta puedo escuchar programas que no son cristianos, que son similares. Porque ellos tal vez han desarrollado otras destrezas que tal vez yo no. Es importante hacer eso. Si queremos ser buenos productores, tenemos que escuchar a otros buenos productores. Cuando comencé radio, uno de mis mentores siempre me decía, Edgar, si la meta tuya es producir, por ejemplo, una película tipo Steven Spielberg, tienes que considerar y tratar de entender cómo es que él piensa para producir ese tipo de producto. Mientras más tú puedas asimilar tu forma de pensar en la ejecución, no vas a llegar inmediatamente, pero más cerca vas a estar. Cada vez que vayas a ejecutar vas a estar más cerca y vas a aprender más y vas a mejorar más. Si el programa se graba, escúchalo y sé tú un buen crítico de tu trabajo y ejecución. Escúchalo. No, hermano, que es que yo batallo con el orgullo. Bueno, hermano, arrepiéntase, escuche su programa. Escuche su programa. Sea un buen, fiel crítico de su programa. Siéntese con su esposa. Esa mujer Dios se la ha dado para ayudarle. Esa mujer ya le ha dicho cosas a usted, o hermana, su esposa le ha dicho cosas a usted, que le ha ayudado a crecer, que tal vez no le cayeron muy bien. Créame que en esta área le va a ayudar también. Dios va a usar medios para hacernos crecer. Así que vamos a cogerlos y vamos a crecer juntos. 4. Si tu contenido es difícil o aburrido para tu público, es tu responsabilidad buscar cómo simplificarlo sin perder su contenido. Recuerden, desde el principio les dije, aquí no estamos hablando de comprometer nuestros principios, valores o el evangelio. Estamos hablando de cómo lo vamos a ejecutar. Eso es bien importante. Y aburrido puse así, ¿verdad? Porque es subjetivo. Tal vez para lo que es aburrido para otra persona no es para mí, pero hasta cierto nivel, ¿verdad? Podemos sondear dentro del grupo meta que queremos alcanzar, nuestros familiares, hermanos que trabajan con nosotros en la radio, podemos entender, bueno, fíjate, como que le falta un poquito más, esta área como que se alargó mucho, debería incluir, entonces podemos tener recomendaciones para ayudarnos. Practica una dicción correcta y apropiada. Esto es esencial. No, hermano, que yo soy así. Pues, hermano, lamentablemente yo creo que si vamos a ser fieles a hacer todas las cosas para la gloria de Dios, es mejor que tal vez no continúe haciendo esto. Porque es muy difícil decir, yo quiero hacerlo todo con excelencia, pero no estoy dispuesto a mejorar. Es una verdad. Es más, de una perspectiva como cristiano, si la Biblia me llama a mejorar como esposo, como hijo, como ciudadano de mi ciudad, como persona en la comunidad cristiana, y yo no estoy dispuesto a hacer eso, puede ser que usted no haya entendido el evangelio, porque entonces hay que negarnos y seguir al Señor. Y hasta cierto punto esto se aplica también. Tenemos que
mejorar, crecer, mejorar, crecer. Nuestra meta es ser como Cristo. Y créame que en la tierra jamás ha caminado mejor una persona que pueda ser tan elocuente como Cristo. Cristo fue muy elocuente. Y será tal vez algún día si nos diera a Dios el privilegio. A mí siempre en mi mente, una de las cosas que si yo pudiera pedir y se me pudieran dar, yo quisiera ver un momento cuando Cristo enseñó. Para mí es curioso de ver cómo fue eso, cómo hablaba, cómo el patrón de dicción, cómo acentuaba sus palabras. Y esas cosas pues yo creo que ayudan. Ajá. Una pregunta ahí. ¿Hasta qué punto sería válido violar esa regla de dicción correcta y apropiada y utilizar modismos? Para poner un ejemplo, utilizar un lenguaje más coloquial, como en vez de decir es para afuera que van. Aquí hay un eslogan se popularizó que decía para afuera que van. Los dominicanos tenemos una expresión también muy típica que de saludarnos, dice ¿cómo tú estás? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿hasta qué punto es legítimo? Yo sé que va muy de acuerdo al público que estamos dirigiendo el mensaje, pero tomando en consideración ese público, ¿hasta qué punto podemos utilizar, violar esa dicción apropiada? Yo creo que depende del género del programa, depende de la audiencia que usted está conduciéndose y depende del tema. O sea, si estoy hablando de algo severo, serio, yo tengo que comunicarlo claro, porque aquí no hay nada que vamos a negociar, tiene que ser directo. Ahora, si tenemos un compartir con jóvenes, por ejemplo, el programa Punto Joven, y están hablando de que si la música cristiana, hay un poquito más de flexibilidad en ese tipo de foro o programa para poder entonces compartir. Pero cuando estamos hablando de cosas más serias, un punto doctrinal, una exhortación, algo que tiene peso, que Dios está usando para ayudar a alguien a crecer en su vida espiritual, una persona a traerlo a Cristo, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas, porque estamos lidiando con algo que es bien serio, bien delicado, y creo que hay que dar un respeto para ese tipo de cosas. Cuando usted le va a hablar al presidente de los Estados Unidos, que es un hombre no cristiano, con todo eso, a un juez federal, usted no le va a hablar como usted le habla a sus hijos, usted no le va a hablar como le habla a sus tíos, a su abuelita. Hay una expectativa de cómo usted se va a dirigir. Entonces tenemos que crear una expectativa de quién es nuestro público y vamos desde el principio a crear una idea de cómo es que nos vamos a dirigir y vamos a operar de una forma clara y repetitiva dentro de ese patrón. Ajá, hermano. Sí, y un detalle. Hay modismos que son propios de una localidad. Si tu estación sale fuera de esa localidad, hay que tener cuidado porque no te van a entender. Correcto, que eso lo habíamos hablado hace tiempito atrás. Si el programa, yo por lo menos como ustedes tienen la bendición inimaginable de que ustedes alcanzan un montón de personas por el mundo entero, es cuidadoso. Si usan un modismo, por lo menos explicarlo. Mire, la radio se usa para educar a la gente también. Y de tal forma que si lo dice otra vez, pues ya la gente tal vez que escuche su programa entiende lo que está diciendo. En ese contexto, yo voy un poco en desacuerdo con el uso constante, aunque sea para llegar a determinado público, de expresiones que no son correctas. Porque nosotros entendemos que la radio y la televisión en nuestro país ha dañado el lenguaje. Tratando de llegar a la gente, y la radio es un medio de comunicación educativo. Entonces debemos subir el nivel, no bajarlo ni ponerlo igual. Nosotros teníamos un presidente que hablaba de una forma de esa manera, y creemos que hizo mucho daño a todo el mundo, porque era una autoridad. Y cada posición tiene su dignidad. Y en ese contexto uno puede en un momento dado usar una expresión para comunicar algo, pero no como algo típico, porque se supone que tú vas a sacar a la gente de donde está, no la vas a afianzar en su debilidad. Bueno, en base a esto, y las preguntas las guardan, las escriben, continuamos hasta tengo que continuar, pero el punto que usted trae, yo estoy de acuerdo. Ahora, entienda algo, yo no soy de aquí, yo no entiendo el contexto dominicano. Cuando yo le hablo, le estoy hablando de un contexto de donde yo vengo y lo que yo entiendo. Si yo llego a saber lo que usted sabe, yo créame que yo le digo, no lo haga.
porque entiendo cuáles son los efectos que está causando a la comunidad y a la nación que vive aquí. El punto que tú trajo es claro. Es más, en base a eso, yo entonces diría, si ustedes hacen radio aquí, háganla bien. Porque creo que el hermano pues, ha presentado el punto de que hay un estándar que hay que medir. Y yo creo que entonces es importante. Así que gracias por ese punto, porque yo no estaba al tanto de eso. Continuamos, guarde las preguntas. Tiene una pregunta, escríbala. No me mire, escríbala. La vamos a cubrir ahora. Habla despacio, no hay prisa. En la radio la gente se pone nerviosa y usted habla en radio porque la gente cree que no va a escuchar nada porque no entiende lo que están diciendo. Exactamente, eso es lo que dice la gente. Y cambien el canal. Hable despacio. Puede hablar con alegría, con gozo, puede ser enfático, pero hable despacio. Lo que se dice claro se entiende. Los problemas grandes que a veces la gente tiene en las relaciones, sean matrimoniales con hermanos, es porque no se entendieron. Hay que hablar claro. Es crucial entender lo que se está diciendo. Tienes que leer mucho. Esto ayudará a tu crecimiento en tu vocabulario y dicción. Y esto no es difícil para un cristiano porque a los cristianos les gusta leer. Y si sorprendió con eso, pues me alegro que se enteró hoy. Y su tarea es comenzar a leer la Biblia, que es el libro de preferencia. Es importante leer, hermano, es importante leer. ¿Leer por qué? Leer lo que está pasando dentro de lo que usted está enseñando, de lo que usted está compartiendo. Mientras más usted puede leer, más conocimiento puede retener. Hermano, es que yo leo y no retengo. Sí, porque usted no ha desarrollado esa destreza. ¿Por qué será que a la persona que habla mucho no le cuesta? Porque lo hace todo el rato. Ha desarrollado esa habilidad y eso es peligroso. Dice que la abundancia de las palabras no falta el pecado. ¿Por qué será que la gente que habla mucho, siempre está en problemas? Piense, ¿se imagina? Ya viene el nombre a la mente. Son hermanos que usted ama, que siempre están y están en problemas. Porque esa destreza se tiene que desarrollar, ¿verdad? En el no hablar. Pero en este caso hay que desarrollar la destreza de leer, escribir, abundar, expandir. ¿Por qué? Porque estamos tratando, como dijo el hermano, y estoy muy de acuerdo con él, estamos tratando de educar con la meta de llevarlos al Evangelio. Así que si no estamos haciendo un buen trabajo, no estamos siendo fieles al llamado que Dios nos ha dado. Educar es la meta más importante de la comunicación. Y es la más difícil, porque es la que requiere disciplina del público, siempre. Ok, ejercicio, tenemos un tiempito aquí. Publicidad, necesito 2 voluntarios, rápido, se paran, 2 voluntarios. No, yo no voy a, pase por aquí rapidito. Uno más, una hembra, preferiblemente. Ok, el hermano, pase por aquí. Porque soy tímido, pero... Ok, lo que vamos a hacer estos ejercicios que lo que tienen que ver es con la habilidad de nosotros llegar en un personaje. Y esto es importante porque como locutores o programadores van a haber programas, segmentos comerciales que tenemos que grabar, y cuando yo grabo algo tiene que estar en tono con lo que estoy haciendo. En este caso vamos a hacer algo de publicidad. Vamos a hacer para un poquito para que la gente pueda ver con ustedes. Ok, y vamos entonces a hacer el primero. Usted me lo va a hacer, hermano, y quiero que lo lea en su mente. Usted obviamente la persona que está en el noticiero de las 7 de la noche, y usted me está leyendo esto como una publicidad, como si fuera un noticiero. Oh, wow. Listo, a las 1, a las 2, a las 3. Como noticia. Gelati, coronas. Desde el principio aquí. Ajá. Internas de la frescura Gelati. Gelati, colonias, cremas, jabones, talcos y desodorantes. Gelati. Gelati, la línea de la frescura. Si estamos haciendo una publicidad, un comercial, tiene que haber un ritmo, tiene que haber una animación. Cuando una persona comparte algo que está muy alegre, imagínense que le digan, ¿cuál es el supermercado más popular aquí? Nacional. Hermano, Nacional está dando tarjetas de certificado gratis de 50,000 pesos para las primeras 10 personas. Usted lo dice con alegría. Nacional está dando unos el público percibe nuestro estado de ánimo a través de la... Claro, ¿usted ha escuchado a alguien que sonríe en el teléfono? Claro, se percibe del otro lado que han sonreído. Pregúntese cómo usted lo sabe.
el tono. Interesante, ¿verdad? Se transmite. Porque hay un cambio, una inflexión de voz cuando una persona está sonriendo. Y de la misma forma, cuando usted tiene alegría y gozo en esta publicidad que leyó, usted puede sentir si la persona de verdad cree lo que está diciendo o no. Hermano, yo que usted me la lea también. Nos fuimos. Intérnese en la frescura Gelati. Gelati, colonias, cremas, jabones, talcos y desodorantes. Gelati, la línea de la frescura. Dame uno. ¡Deme dos! Ok, pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Ok. Ahora necesitamos dos más. Vente, pasa por acá. Necesito otro hermano, otra hermana. Vamos a leer noticias. Necesito que alguien venga. Si usted trabaja en radio, tiene que ser el primero corriendo aquí porque esto es para usted. Ok. Entonces se divide al público. Ok, entonces tenemos este episodio de noticias y entramos al cut. 3, 2, 1. Los concejales de El Bozón, provincia de Río Negro, se rebajaron en un 60% sus sueldos. La medida adoptada por el Consejo Deliberan. Sí, lo escribí mal, perdón. Ok. Por el Consejo Deliberan. La medida adoptada por el Consejo Deliberan, que fue creado por los concejales Ricardo Guerrero y José Sirvent. El jefe del tercer cuerpo del ejército, el general Juan Manuel Llavar, atribuyó a conductas individuales o a grupos marginales los casos de espionaje ilegal. Muy bien. Disculpe que ahí escribí de una letra que salió fuera de lugar. Muchas más que usted ha visto, así que después me lo dice. Ok, vamos entonces a hacer lo mismo. Y nos fuimos en 3. La pantalla se ve más grande. ¿Se ve más grande aquí? Puedes leerlo allá. Ok. En 3, 2, 1. Los concejales del Bozón, provincia de Río Negro, se rebajaron en un 60% sus sueldos. La medida adoptada Eso pasa en vivo a veces. La medida adoptada por el Consejo Deliberada. La medida adoptada por el Consejo Deliberada fue creada por los concejales Ricardo Guerrero y José Sirvent. El jefe del tercer cuerpo del ejército, el general Juan Manuel Llavar, atribuyó a conductas individuales o grupos marginales los casos de espionaje ilegal. Muy bien. Ok. Vamos a buscar una persona más, una persona que sea emotiva, es decir, una persona con emoción, una persona más, pase por aquí. Y si no la tiene, pase también. Pase por aquí. Okay. Vamos a leer una poesía. Los zapatitos me aprietan. Ok. Estamos en los días de las amistades, un segmento, y queremos dedicarle un poema a la esposa de todas las personas que están escuchando. Y viene el poema en 3, 2, 1. En el paraíso de tus ojos me pierdo porque estoy perdido. En la paz de tus labios me encuentro porque estoy contigo. En el universo de tu alma vivo con 1000 sentidos. En ti vivo amando. ¿Así? Ahora, entendemos algo. Claramente hay personas entre ustedes que tienen destrezas más desarrolladas. Eso es bueno. Habrá personas entonces que tal vez vamos a seguir creciendo. Eso es bueno. Eso es necesario. Y el propósito de nosotros estar aquí es ayudarle a enfocarlo a esa dirección. Vamos a cambiar un poco la situación. Y ahora necesito dos personas más, rapidito. Y ya estoy aquí llegando a tiempo. 2 personas más. Si no, yo comienzo a señalar y yo tengo prácticamente. Ok. Vamos entonces a pedirle. Eso no es la alarma. Sí, él para. También para. Hermano, ¿me puede acompañar? ¿Cuál es su nombre? Jonathan. Jonathan, pasa por aquí. Hermano, ¿cuál es su nombre? Elio, pasa por aquí. Es un voluntario motivado. Ok, vamos a hacer algo. Esto un poquito más. Va a ser un poco jocoso y puede ser un poco
de risa, pero es parte de algo que quiero que enfoquen, no es para hacerlo a ellos ver mal, sino que ellos nos van a ayudar. Y es la importancia de cuando usted esté desarrollando, tiene que leer trabalenguas. ¿Por qué? Porque mientras mejor usted pueda soltar la lengua, mejor puede hablar. Así que vamos a ir con mi hermano aquí primero. ¿Ok? Puede leerlo aquí también si quiere. Este que está aquí. Yo lo digo, vamos a escuchar en 3, 2, 1. El perro de San Roque no tiene rabo, porque el carretero Ramón Ramiro Ramírez en la rueda de su carro no se la ha arrancado. Muy bien. Ahora, el ejercicio es hacerlo rápido, porque cualquiera lo hace lento. Ok, vamos con Eliu. Ok, puedes leerlo aquí, puedes leerlo allá. Ay, pensaba que era el mismo. Yo sabía que él pensaba que era el mismo, por eso lo cambié. Ok, nos vamos. En 3, 2, 1. Pepe come pocos cocos, Pepa pela pocas pajas, Pedro parte pocas peras y Pablo pone pocas copas. Muy bien. Quiero que note lo poderoso que es la expectativa. Emmanuel Liu pensó, justamente, yo voy a ser el mismo. ¿Verdad que sí? Cuando en realidad no lo es. O sea, ejemplos pequeños de la importancia de la expectativa. Lo mismo pasa con el público. Cuando nosotros entonces, digamos, hacemos cambios fuertes o que no son de acuerdo a lo que estamos haciendo, el público se va a sentir un poco frustrado, ahogado. ¿Qué está pasando? Algo, y hay que considerar este tipo de cosas. También cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos hablando en la radio, claro, son ejercicios y también un poco cómicos, pero la idea es que usted pueda entender cómo yo mejoro. Cuando usted va al gimnasio, quiere crecer, tiene que levantar las pesas, algo que no es normal, algo que va a ejercer músculo en áreas que usted no ha ejercido. En el área del desarrollo de radio, tiene que hacer cosas que no son normales para usted, pero le va a ayudar a poder desarrollar ciertas destrezas que son muy importantes, porque estamos tratando de ser lo mejor que podemos hacer.